Buenas noches, bienvenidos a Bien Vivo. Aquí estamos como todas las semanas para hablar de salud. Hoy con temas, como siempre, interesantes. Vamos a hablar de lo que es la preparación para el parto con la obstetra Melina Reina. También el doctor Victorio nos va a hablar sobre apnea en el sueño, pero esta primera nota tiene que ver con la gastroenterología. El doctor Gómez Pinasco nos habla sobre colon irritable. El colon irritable es un trastorno funcional del tubo digestivo que da dolor y el dolor está relacionado con las evacuaciones y puede ser con constipación o con diarrea. Es un trastorno crónico y de característica recidivante, o sea, vuelve varias veces en el tiempo y hay algunos criterios que sirven para determinar si el paciente tiene colon irritable, que por lo menos lo debe tener a los síntomas durante por lo menos 3 semanas, con un mínimo de 3 días en el mes, en el curso de 6 meses. Eso es lo que se toma como criterio para que el colon irritable se defina bien, digamos, porque es una enfermedad si no muy común, y se trata de identificar quiénes tienen realmente la enfermedad. En realidad no existe una predisposición especial, lo que sí se ha visto que existen personalidades que pueden tener más colon irritable. Aquellos pacientes muy ansiosos o muy estresados tienen más posibilidades de tenerlo. Es un trastorno funcional, no es una enfermedad orgánica en el sentido estricto, no hay daño, lo que sí hay mal funcionamiento del tubo digestivo, del colon, ¿no? Y el colon irritable se llama una enfermedad de tratamiento interdisciplinario. Se trata muchas veces, el clínico es el que hace el diagnóstico, o tal vez somos nosotros los gastroenterólogos, y participa la nutricionista haciendo la dieta, participa en algunas ocasiones la psicóloga o el psiquiatra, cuando son casos severos. Es un equipo de gente que trabaja para una enfermedad, digamos. El colon irritable es un diagnóstico de exclusión. Como es una enfermedad, digamos, funcional, lo que hay que excluir son las enfermedades orgánicas que pueden confundirse con el colon irritable. La enfermedad, digamos, no hay que confundirla con otras y para eso se hacen estudios. Los habituales son, primero, bueno, antes de los estudios, revisar al paciente y hacerle las preguntas clásicas, digamos, para descartar, sabiendo si el problema es crónico, si es nuevo, si hay algún signo de alarma. El colon irritable tiene signos de alarma. O sea, nosotros para saber si la enfermedad es orgánica o es un colon irritable que es funcional, determinamos pautas. Por ejemplo, en un paciente que tiene más de 50 años, es un paciente para pensar más en lo orgánico que en lo funcional. El paciente que tiene sangrado digestivo, en la materia fecal roja o negra, es un signo de alarma. En aquel que tiene fiebre, en aquel que perdió peso, en aquel que el hábito evacuatorio cambió bruscamente, o sea, en un paciente constipado y ahora está con diarrea, en el paciente que tiene una anemia en los análisis. En esas cosas nosotros nos basamos clínicamente en decir que este paciente puede o no tener un colon irritable. Si tiene signos de alarma son para hacer estudios y por ahí habría que pensar en una enfermedad orgánica. Los estudios que se hacen son los estudios clásicos de sangre como el hemograma, la eritrosedimentación, el hepatograma. Se hacen radiografías en algunos casos y en el caso que uno ya tenga identificada la patología del intestino, para el intestino hay 2 estudios que se pueden hacer, que son por imágenes. El colon por enema, que son fotos del intestino con un líquido que se introduce por el ano, y la videocolonoscopia, que es el estudio más moderno, que se introduce una manguerita con una cámara en la punta que ve todo el intestino. El objeto en el colon irritable es descartar que no tenga otras enfermedades que son causa de confusiones con el colon irritable. Y lo que sirve es para descartar que no tenga un cáncer de colon, que es una causa muy frecuente que uno no puede pasar, que no tenga una colitis linfocítica, que no tenga divertículos, que es una enfermedad común, pero que también a veces se hace diagnóstico diferencial. En el caso de los estudios, cuando se hacen estudios del intestino delgado, saber que no sea celíaco, que es una enfermedad que existe desde hace muchos años, pero que ahora se le presta bastante atención porque hay una frecuencia alta, hay 1 cada 150 celíacos en la Argentina, en la población general. Entonces,
uno de los estudios complementarios, los utiliza, en algunos casos la tomografía o la ecografía, para descartar otras enfermedades. Saber que en el caso de la mujer se hacen estudios ginecológicos para descartar que no tenga patología ginecológica. Entonces, bueno, uno va armando la metodología diagnóstica para descartar otras enfermedades. Una vez que uno excluyó que no existen enfermedades, ahí hace el diagnóstico de colon irritable y bueno, y le da tratamiento. Ahí existe una salvedad, no todos los pacientes estudian. En general se estudian los que tienen síntomas de alarma. Y además es distinta la conducta que podemos tener, en el caso mío, que soy un gastroenterólogo, que soy el efector final, que tengo que hacer el diagnóstico, que la conducta que puede tener un médico clínico, que en muchas ocasiones, si no tiene signos de alarma, lo trata al paciente con medicación, con psicoterapia, para calmar los síntomas. En el caso de los especialistas, como somos el efector final y le tenemos que poner el diagnóstico, el broche de la enfermedad y saber exactamente, en muchas ocasiones estudiamos los pacientes, casi todas, y hacemos un diagnóstico fidedigno y descartando otras enfermedades. El colon irritable es una enfermedad crónica que no deteriora, sí deteriora tal vez la parte laboral, que le da dolores, lo molesta, lo hace sufrir, pero no es una enfermedad que lleve a nada malo ni que determine sea causa de mortalidad. Es una enfermedad benigna de curso crónico que con los tratamientos y todo nosotros la calmamos, la mejoramos, pero lamentablemente todavía no la curamos. Se mejora la calidad de vida, se calman los síntomas, se descarta que no tenga otras enfermedades, se tranquiliza al enfermo de que la enfermedad que tiene es una enfermedad crónica, pero que es bien tratada, no lo va a molestar. O sea, se hace todo ese tratamiento, ¿no? Pero todavía no hay una pastillita como la enfermedad celíaca, por ejemplo, puede ser no comer más gluten. Bueno, eso a la enfermedad la trata y la enfermedad no vuelve a tener síntomas si no se hace eso. Bueno, en el caso del colon irritable no hay un medicamento que lo cure, como una infección, no, pero bueno. En los chicos existe el colon irritable, lo que pasa es que se le pone otro nombre a la enfermedad que se llama dolor abdominal crónico, pero existe también en chicos. Las causas, tanto de los chicos como los adultos, el estrés es una causa desencadenante, no causa del colon irritable, pero sí que desencadenan los síntomas. Infecciones intestinales también pueden ser causa de que generen el síntoma del colon irritable. Una forma fácil de explicar qué es el colon irritable, fuera de lo que dije del dolor, que son los síntomas, es que el colon irritable es una enfermedad en cual el intestino es más sensible. El paciente tiene un intestino sensible ante circunstancias que para un paciente de la calle son comunes. Al intestino irritable le dan dolor, le dan en ocasiones diarrea, se constipa y los pacientes todos tenemos un eje cerebro-intestino. Nuestro cerebro en muchas ocasiones maneja al tubo digestivo y hace que sea el órgano blanco de manifestar los problemas. Hay un estrés, el paciente lo manifiesta, su intestino con dolor, tal vez con diarrea, con constipación. Pero es un trastorno funcional, funciona más el intestino, pero no es que tiene un daño que con los estudios se puede decir sí, tiene un daño, no.